Vamos a empezar las dos primeras charlas inaugurales. Están a cargo del doctor Horacio Argenti y el doctor Miguel Díaz, por quienes tengo un enorme respeto y admiración, si se quiere. Así que primero vamos a empezar con Horacio Argenti. Si uno tuviera que describir un triángulo de cualidades con quien quisiera trabajar, de algún colega, diría que quisiera que sea trabajador, que le guste laburar, digamos, ¿no? Y que el otro lado del triángulo, que sea inteligente, que tenga la capacidad de hacer diagnóstico, y el otro lado del triángulo puede ser que sea la soberbia, digamos, ¿no? Entonces muchas veces aquellos que son inteligentes y soberbios no suelen ser trabajadores. Los que son soberbios y trabajadores no suelen ser inteligentes. Y los que son trabajadores e inteligentes suelen ser soberbios. Y me parece que una forma original de presentarlo a Horacio, que es un triángulo difícil de encontrar, porque es extremadamente laburador, tanto en sus publicaciones, él sigue haciendo consultorio. Antes de comenzar el congreso nos contaba que sigue dando clases de semio en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. O sea, es trabajador, es extremadamente inteligente, porque él es el que hizo este libro, que ustedes ya conocen, de semiología médica, de Horacio Argenti, y excepcionalmente, es extraordinariamente humilde, generoso, bajo perfil. Así que para mí es un referente desde el punto de vista de lo que uno quisiera hacer como profesional. Así que de nuevo un agradecimiento enorme, Horacio, que te hayas aceptado a venir a esta convocatoria de la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba. Y le hemos tirado un tema no menor, que es el razonamiento clínico en pandemia. Él aceptó este desafío, porque realmente así lo es, que en tiempo real, digamos, generar una reflexión, un pensamiento de cómo se vio trastocado el razonamiento clínico, la clínica médica, la semiología, atravesados todos por la pandemia, atravesados realmente por la pandemia. Así que bueno, si tenemos el tráiler de Doctor House, lo pasamos, Flavia, y si no, le damos paso directamente a Horacio. Si no, Horacio, pasamos un tráiler, porque un poco está inspirado este congreso en lo visual, digamos, ¿no? El cine, las series, que es una forma de narrar como narran nuestros pacientes sus historias de vida. Él es un doctor distinto. ¿Crees que la única verdad que importa es la que puede medirse? Las buenas intenciones no cuentan. Lo que hay en tu corazón no cuenta. Preocuparse no cuenta. Pero la vida de un hombre puede medirse por cuántas lágrimas son derramadas cuando muere. El hecho de que no pueda medirlas, solo porque no quiera medirlas, no significa que no sea real. Es que esto no puede tener sentido. Incluso si estoy equivocado, seguirás siendo miserable. Él es un doctor distinto, de pensamiento diferente y un carácter indomable. Él es Doctor House. Dr. House? I just want you to know I think you're the best ever. Thank you, Dr. House. Doctor House, de lunes a viernes a las 19 por STV, el canal de las buenas series. No, ahí está, creo que ahí lo están viendo. Excelente, excelente, excelente. Ahí Bueno. me estoy enterando que sos de la cuarta cátedra de Ahí medicina se ve de perfecto. clínicas. Así es. 10 puntos. Bueno, disculpen esta dificultad, pero son las Sí. cosas técnicas a las que hay que acostumbrarse. En primer lugar, agradecerles a todos los miembros de la sociedad, a los directivos del Congreso, al doctor Pablo Bertaina y a Carlos, especialmente con quien, como él dijo antes, me une una amistad especial, con Julio también, que está por ahí, espero escuchando,
pero en realidad quiero agradecerle a todos, a todos los miembros, los que están en el comité ejecutivo, el comité directivo y todos los demás, porque la verdad que tomarse el tiempo para hacer esto y dedicarle esto, dedicar y armar un congreso virtual no debe ser tarea fácil. Estamos todos abrumados por el tema de la pandemia. Antes de empezar esta sesión, cada uno hablaba de sus casos difíciles, cada uno de nosotros está viviendo la situación de una manera diferente, pero todos estamos afectados. Así que creo que esto es un espacio, digamos, para esparcirse un poco y ver, por lo menos, reflexionar las cosas de otra manera. El tema del que voy a hablar yo tiene que ver con la pandemia. Carlos me pidió que hablara del razonamiento clínico, y bueno, yo dije voy a hablar del razonamiento clínico porque voy a hablar del razonamiento clínico en pandemia, de lo que nos está pasando a nosotros con la pandemia. El razonamiento clínico tiene dos grandes fundamentos que ustedes conocen a la perfección. Uno es la anamnesis, y el centro de la anamnesis es la comunicación, la buena comunicación, y la segunda gran rama es el examen físico. No estoy aquí soslayando los exámenes complementarios, pero dependiendo del ámbito de trabajo de cada uno de ustedes, se sabe que el 60-80% de los diagnósticos y de las hipótesis diagnósticas surgen de la anamnesis y del examen físico. Así que para nosotros es un tema muy, muy importante. Y la idea mía es que hablamos de anamnesis y hablamos de examen físico, porque nosotros enseñamos semiología, es ver cómo nos está afectando el tema de la pandemia en estas cuestiones en particular. Miren si estaremos atravesados nosotros, que nosotros enseñamos semiología, como muchos de ustedes que están ahí, la ciencia que estudia los signos y los síntomas, y tiene dos grandes ramas: la semiotecnia, que es la técnica de búsqueda del signo, el examen físico, cosa que ahora no podemos hacer con nuestros alumnos, y la otra rama, que es la que yo considero más importante, que es la clínica propedéutica, que es justamente la interpretación de los signos para arribar a un diagnóstico, que es fundamentalmente el razonamiento clínico. Entonces, nosotros cuando enseñamos semiología, y nos dedicamos a esto hace muchos años, decimos que es la ciencia y el arte del diagnóstico. Eso es lo que tratamos de enseñar y transmitir a nuestros alumnos, y lo que hacemos todos los días en nuestro consultorio, en nuestra práctica profesional. Yo les voy a proponer ahora, ya que hablamos de las series, y bueno, ustedes habían elegido al Dr. House. A mí el Dr. House no me simpatiza nada, lamentablemente. No es la persona o el ejemplo de profesional de la medicina que yo elegiría para que me atienda o que atienda a nadie, porque creo que el sarcasmo y alimentar el ego no son atributos que para mí sean buenos para un profesional. Pero nada, para una serie está muy bien, ha tenido su éxito. Yo acudí a otra serie que los que son más mayorcitos se deben acordar. Espero que no se queden dormidos como este muchacho que está acá con lo que yo voy a decir, pero yo les voy a proponer un poquito de un viaje en el tiempo, para que vean que hace muy poquito tiempo atrás nosotros estábamos hablando de cosas totalmente distintas de las que estamos hablando hoy. Miren, en el año 18, el doctor Pressman me invitó a venir a hablar de comunicación. Y la pregunta central sobre la que yo hablé un rato largo es si nos comunicamos bien con nuestros pacientes. Eso fue en el año 18. En el año 19, el doctor Pressman volvió a invitarme, pero ahora para hablar del examen físico. Me dijo, habla del examen físico en el siglo XXI. Era una cosa nueva para mí, porque yo no sabía lo que era el examen físico del siglo XXI. Pero bueno, ¿qué pasó ese día? Hubo una tormenta brutal, y lamentablemente no pudimos viajar a Córdoba para hablar del examen físico del siglo XXI. Voy a retomar algunas de las cosas que no pude decir aquí en el momento y las voy a tratar de decir ahora. Sé que el tiempo es corto, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Discúlpenme si voy un poco rápido en mi exposición, pero yo quiero retomar estas dos grandes ramas de las que hablamos: la comunicación, la anamnesis, la escucha del paciente, el escuchatorio, como dice el doctor Pressman, y el examen físico, y entender qué es lo que nos está pasando ahora. Nos viene pasando ya desde hace un tiempo, y ahora todo se ha agudizado con el tema de la pandemia.
Cuando yo iba a ir en el año 19, justo se cumplían 100 años del fallecimiento de Osler. Osler yo podría decir que es el padre del examen físico y fue una de las personas que más le dio valor al examen físico junto a la cama del paciente. Él fue la persona que le dio más importancia e hizo más hincapié en este tema. Fue además el creador de la residencia de medicina interna a fines del 1800. Así que miren qué casualidad, ahora nos vamos 100 años para atrás y nos encontramos con Osler. Osler ahora, si estuviera vivo, pobre, estaría mal. Osler era el que decía que ver enfermos, o sea, la práctica de la medicina sin leer los libros, ustedes deben conocer esta frase, es como navegar sin tener carta de navegación, pero leer libros sin ver pacientes es como directamente no ir nunca al mar o no salir a navegar. De manera que es importante retomar este tema y tratemos de pensar qué está pasando hoy con estas dos grandes ramas de las que yo les acabo de hablar, que atraviesan la relación médico-paciente, que son la anamnesis y el examen físico, a mi modo de ver, cómo está siendo ahora y cómo va a ser en el futuro, que esa es la gran incertidumbre, por lo menos la gran duda que yo tengo. Hablemos un poco de la comunicación. De esto hablé yo hace un par de años. La comunicación es el centro, la manera de establecer un vínculo con nuestros pacientes. Todos hablan de las ventajas de la comunicación, yo aquí no me voy a extender demasiado, simplemente las voy a mencionar. Mayor confianza en la relación médico-paciente, menor incertidumbre y miedos en el paciente, mejor cuidado de la salud, menor probabilidad de estudios innecesarios si uno tiene una buena comunicación, mayor adhesión, si hablamos bien y le comunicamos bien las cosas a nuestros pacientes, seguramente todo va a funcionar mejor, disminución de las prescripciones terapéuticas, mejores resultados clínicos y disminución de las demandas contra los profesionales. Miren todas las cosas que genera una buena comunicación. Hace un rato lo dijo el doctor Pressman, se utiliza el término de la empatía como eje, literalmente ponerse en los zapatos de nuestros pacientes, y ahora presten un poco de atención cuando hablábamos de la empatía y se utilizaban las letras para hablar del contacto visual, de nuestra expresión facial, de nuestra postura, de nuestro tono de voz, del afecto, de nuestro lenguaje verbal y no verbal, cómo nos movemos, cómo nos comportamos, de escuchar al paciente y de cómo hablamos nosotros, cómo le decimos las cosas a nuestro paciente. Todas estas cosas tienen que ver con la empatía y definitivamente atraviesan la relación médico-paciente y dependemos mucho de ello, de que funcione bien. Ahora, por eso decimos que para ser efectiva siempre es afectiva, no pueden estar los afectos de lado y por eso se utiliza esta sigla de la empatía. Sin embargo, también yo lo mencioné, la empatía no tiene un lugar destacado en los planes de estudio de medicina, de pregrado, no se la jerarquiza como una competencia imprescindible, lamentablemente, no se la cree importante en la formación continua, el mantenimiento de la competencia, parecería ser que algunas competencias vale la pena mantenerlas y otras no tanto. Y ¿quién evalúa nuestra empatía? ¿Quién evalúa nuestra buena comunicación? En general los pacientes, pero no hay un ítem, es un buen comunicador en los antecedentes curriculares. ¿Qué más pasa con la comunicación hoy en día? Bueno, yo creo que es subvalorada, y esto es un pensamiento mío y me hago cargo de ello, cuando se piensa que se puede establecer una buena comunicación solo a través de las pantallas. Los mismos pacientes, y esto empiezo a meterme un poco en lo que nos está pasando ahora, los mismos pacientes valoran la comodidad del encuentro virtual, ellos también dejan de ver la importancia que tiene el contacto presencial, y la telemedicina, de la que yo no voy a discutir sus virtudes, pero ni por casualidad, empieza a apropiarse de todos los actos médicos. Esta es un poco la realidad. Yo no tengo nada que decir en contra de la telemedicina, pero ¿qué pasa cuando la telemedicina parece ser que ahora todo puede hacerse en forma virtual?
¿Qué sabemos nosotros o qué sé yo? Que algunos usos y costumbres vienen para quedarse, y seguramente ustedes, que la consulta virtual empezó como una necesidad, claramente, en el medio de la pandemia, hoy en día cada vez, y todos seguramente lo estarán viviendo, parece que ahora ya la teleconsulta vino para quedarse, y no sé si se va a ir. Y esto es un tema que creo que a todos debe impactarnos. El futuro de la relación médico-paciente, esto puede parecer gracioso, esto está sacado de internet, ¿no? Ahora, en relación con la pandemia, empezaron a aparecer algunas apps, ¿no? Los pacientes que tenían COVID tenían que empezar a llenar, ¿tiene fiebre, no tiene fiebre? Había que completar un formulario, era así, y eran pacientes que estaban sumamente angustiados porque lo que temían era tener COVID. Así que fíjense si esto es importante o no es importante. Hablemos un poquito del examen físico, la otra gran rama, además de la comunicación. La descripción habitual del examen físico, todos la conocen, ¿no? Utilización de los sentidos y algunos instrumentos sencillos, ver, tocar, escuchar, unas poquitas cosas, y a través de ello, reconocimiento de la normalidad o alteraciones físicas, los signos de lo que hablamos nosotros en semiología, producidos por la enfermedad, y que era considerado un arte, o sigue siendo considerado un arte, pero que tiene fundamentos científicos. Esta es la descripción habitual del examen físico. Ahora, el examen físico tiene otras características. El examen físico es el sello distintivo de la actividad médica. Si algo nos caracteriza a los médicos es que revisamos a nuestros pacientes, cosas que no hacen otros profesionales de otras profesiones. De manera que creo que no puede obviarse de que hacer el examen físico, revisar a nuestros pacientes, es lo que nos caracteriza, por definición. ¿Qué otra característica tiene el examen físico? Que está centrado en la persona, es individual por naturaleza, y esto le da un valor importantísimo. En medicina y en ciencias de la salud podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, tener este congreso, y hacer un congreso, dar charlas, dar clases. Ahora, cuando hacemos un examen físico, estamos con una persona, es individual por naturaleza, estamos centrados solamente en él. Es seguro, me veo obligado a ponerle unas comillas aquí, porque ahora parece que el examen físico dejó de ser seguro, y en algunos casos puede ser que así sea, pero en realidad se lo puede considerar seguro, es indoloro, muy pocas maniobras generan dolor, de manera que es indoloro, y es de bajo costo. Es de bajo costo si uno lo compara con otros métodos de diagnóstico que son muchísimo más caros. Tiene su costo, el costo es que hay que dedicarse a hacer el examen físico, este es un costo individual que asumen los propios profesionales de la salud, pero en realidad es de bajo costo cuando se lo compara con los costos de otros exámenes médicos. Ahora, las cosas más importantes del examen físico que yo quiero recalcar aquí y que tienen que ver con lo que nos está pasando ahora, que siempre implica un encuentro asimétrico, ¿no? Con una persona que es vulnerable. Asimétrico porque de nuestro lado está el poder y del otro lado está la persona que es el vulnerable, el paciente, el enfermo. Tiene características de ritual. En muchos aspectos el examen físico es un ritual porque se hace en determinado lugar, el médico tiene una determinada ropa, se utilizan determinados instrumentos, y otra de las características de este ritual es que traspasa límites que no se permiten a otros extraños. Los médicos pueden tocar a los pacientes, pueden pedirle que se quite la ropa. Esto es una cosa que es solamente existe en el examen físico. ¿Y qué es importante del examen físico? Miren, que es saludable, pero es saludable no solamente para los médicos, es saludable para los pacientes, es saludable para los médicos también. Se sabe que los médicos que no pueden hacer examen físico y solo se dedican a completar fichas, y hoy en día lo estamos viviendo todos nosotros a través de la medicina virtual, nos genera mucho malestar, mucha disforia, de manera que el examen físico considero yo que es muy saludable para nosotros. ¿Qué se dice del examen físico? Que sumado a la anamnesis es más poderoso casi siempre para establecer buenos diagnósticos y planes terapéuticos en la mayoría de los pacientes. Orienta y racionaliza el examen físico, la solicitud de exámenes complementarios, y genera confianza y fortaleza. Algo parecido a lo que pasa con la comunicación. ¿Qué pasa si no se hace? Genera desconfianza en el mismo paciente, el típico paciente que dice el médico no me revisó, se pierde su valor sanador.
No quiero entrar aquí en que alguien vaya a pensar que nosotros curamos con las manos o nada por el estilo, pero se sabe que el examen físico tiene un valor sanador. Tocar a nuestros pacientes tiene un valor sanador. Se lo llama placebo sin placebo al examen físico y es así. Aumenta las posibilidades del error diagnóstico si no hacemos el examen físico y se elevan los costos de la atención médica por lo mismo que dije antes. La realidad, y volviendo al tema de la comunicación, muchos médicos descreen del examen físico, se lo consideran exacto y poco confiable, no existen incentivos para hacer examen físico, hay incentivos para muchas otras prácticas, pero no para hacer un examen físico, y ha sido relegado por el advenimiento de métodos complementarios que se los considera mucho más confiables. Hoy en día hacer un examen físico completo es imposible a través de las pantallas, y por todas estas cosas que están pasando, hoy en día prácticamente se habla de la extinción. Muchos dicen el examen físico está en extinción. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero para entender por qué nos está pasando esto, es importante tratar de pensar por qué llegamos a esto. La realidad es, miren, este círculo que termina en la extinción, y probablemente suceda así si nosotros no hacemos cosas por cambiarlo. Ustedes pueden entrarle por donde quieran, pero lo cierto es que si cada vez son menos los que dominan su arte y su ciencia, se lo enseña menos en el pregrado, prácticamente no se enseña en el posgrado, esto está escrito, demostrado, menos del 10% de las residencias de medicina interna tienen incluido en su plan formativo la práctica del examen físico, de manera que si aprendiste en el pregrado bien, en el posgrado nadie te va a enseñar. Entonces, si se enseña menos, se aprende menos, si se aprende menos, se aplica menos, y cada vez damos la vuelta y así llegamos a la extinción. No nos quedemos dando vuelta con la extinción, tratemos de pensar un poco por qué pasó esto. Voy a tratar de ir rápido. Hace mucho tiempo al examen físico se lo consideraba un arte y los médicos eran valorados por su capacidad de hacer un buen examen físico. Con el advenimiento de los métodos complementarios, como yo dije antes, en la década del 70, el examen físico fue prácticamente abandonado. Cuando surgió la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, muchos métodos complementarios que se decía que eran muchísimo más efectivos, ¿qué pasó? Se abandonó el examen físico. A raíz de los costos que generó esta cantidad de exámenes complementarios que se pedían, hubo un resurgimiento del examen físico. En los 90 hubo un resurgimiento. El resurgimiento del examen físico trajo una complicación, aunque parezca paradójico, hablamos de resurgimiento, pero en realidad el resurgimiento del examen físico fue a través de la ciencia dura. Alguien dijo, bueno, vamos a empezar a estudiar un poco el examen físico, a ver qué es lo que pasa. Estoy escuchando la charla. Aparentemente está bien el colchón. Bueno, Ya vengo, cuando termine. Alguien hizo un comentario adicional aquí. ¿Me están escuchando bien, verdad, ustedes? Sí, sí, perfecto, Horacio. Flavia. Y el colchón también está bien, Horacio. Sí. Bien, tranquilo entonces. Podrías mutear, ahí está, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo de qué pasó con el resurgimiento? Miren, en el año 90, en el JAMA empezaron a aparecer unas publicaciones que hablaban de si nuestros pacientes tenían o no determinada cosa, si tiene un soplo, si tiene pleomegalia, si tiene hepatomegalia. Empezó a hablarse del diagnóstico y del examen físico racional, de la medicina basada en la evidencia. ¿Y qué se hizo en ese momento? El JAMA empezó en el 92 y en el 2009 salió publicado este libro. Hay otro libro que es muy importante, que es el de Magui, yo lo uso. La primera edición salió en el 2001 y acaba de salir, o hace poco, en el 2018, salió la cuarta edición. ¿Qué se hizo cuando se empezó a estudiar el examen físico? Se lo comparó con métodos complementarios de diagnóstico, con estándares diagnósticos, y que eran 100% efectivos, era el gold standard, por decirlo de alguna manera, y entonces surgieron dos conceptos. Uno, el concepto de valor, la exactitud diagnóstica, y de la mano de eso empezó a hablarse de consistencia y de discrepancia. Se vio que el examen físico resulta que no era tan consistente, los médicos no eran tan consistentes, no estaban tan... La consistencia es cuando están de acuerdo dos médicos o un mismo médico en dos momentos cuando hacen un examen físico. Se empezó a ver que la consistencia no era tan buena, que había discrepancia,
Y entonces, ¿qué pasó con el examen físico? Dijeron, no, el examen físico no sirve, es malo, y así fue que se lo volvió se lo abandonó, se lo volvió a abandonar, se volvió a descreer. ¿Por qué? Porque el concepto de valor estaba unido, era sinónimo de exactitud diagnóstica. Cuando comparábamos un médico palpando el vaso con la ecografía o la tomografía, bueno, los médicos no eran tan consistentes, discrepaban. Se lo compara con un estándar de referencia diagnóstica, que es un estudio por imágenes, un estudio invasivo, y entonces se habla del poder diagnóstico y se habla del examen físico basado en la evidencia. Claro, nuestro examen físico no es tan bueno. Y esto tuvo que ver con este nuevo abandono del examen físico, no diría un abandono, un descreimiento, que es lo que estamos viviendo en esta época. Yo me resisto, tal vez por el sesgo de que enseño semiología, me resisto a que esto sea así. Yo creo que hay que seguir hablando de examen físico. Las clínicas de Norteamérica publicaron en el año 18, antes de la pandemia, ¿no?, un fascículo completo dedicado al examen físico, pero para mí lo más importante es esto que está aquí, que nosotros como profesionales, nosotros como clínicos, tenemos que reformular el concepto de valor y enseñar y entender, o entender y enseñar el examen físico en un valor más amplio, ¿no? No podemos hablar solamente de certeza, y unir el examen físico solamente por su certeza, su capacidad de diagnóstico, cuando el examen físico no sirve solamente para hacer diagnóstico, sirve solamente para seguir cuidando, para hacer el seguimiento de los pacientes, para ver cómo responden a los tratamientos, para establecer el pronóstico. Todo esto tiene que ver con la seguridad del paciente. El examen físico, además, tiene un costo-efectividad mucho mejor que los exámenes complementarios, de esto ya hablé antes. El tema de la accesibilidad, miren, se habla hoy en día de la accesibilidad. La accesibilidad a un médico que te revise es más fácil que muchos exámenes complementarios a los que no todo el mundo tiene acceso. Me parece muy importante que no nos perdamos de vista el valor pedagógico que tiene el examen físico. El examen físico tiene valor pedagógico con nuestros pacientes, el examen físico tiene valor pedagógico con nuestros alumnos, el examen físico tiene valor con los residentes. Los residentes sirven para establecer el vínculo, mejorar el vínculo entre los docentes y los alumnos, entre los residentes y los tutores, y entre los pacientes y los médicos. De la percepción sobre el examen físico que tienen nuestros pacientes, ya hablé antes, no voy a volver sobre ese tema. Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Reformular el concepto de valor y tal vez de esta manera, no centrándonos solamente en su capacidad de hacer diagnóstico, le volvamos a dar el valor que creo que siempre tuvo y nunca debió haber perdido. ¿Cómo es la relación médico-paciente hoy? Haciendo una síntesis de todo lo que hablamos esto y cómo ha impactado la pandemia y fundamentalmente la tecnología en la relación médico-paciente. Miren, hoy tenemos mucha tecnología, tenemos la comunicación y la consulta a través de las pantallas, ya se habla del e-patient, del e-paciente, y el e-paciente no es solamente el paciente que te llama por teléfono y te consulta. Las revistas de sala en algunos lugares se hacen en la habitación de residentes, donde se pasa revista con una laptop de los pacientes, y entonces cada vez nos alejamos más de la cama que pedía Osler. Tenemos muchas apps médicas para todo, tenemos la inteligencia artificial, tenemos sistemas expertos que nos ayudan en el razonamiento clínico, y que tenemos médicos cansados y desmotivados. Entonces, esto nos tiene que invitar a la reflexión, porque ¿cómo puede ser que tengamos tanta tecnología, tantos apoyos, y sin embargo lo que yo veo y converso con mis colegas es que, dejando de lado la pandemia que nos ha impactado aún más, los médicos están cansados y en general desmotivados? Y yo creo que en parte tiene que ver con haber perdido estos elementos básicos a los que yo hice referencia antes, que es el contacto con nuestros pacientes y poder tocar a los pacientes. Todo venía más o menos mal y llegó la pandemia, así que todo de lo que yo venía hablando antes ahora se ha puesto peor. Ni siquiera podemos darle la mano a nuestro paciente cuando entra al consultorio, ya eso pone una distancia, ni qué hablar de revisarlo. Entonces tenemos que pensar cómo va a ser el futuro.
será a través de pantallas. No sé, a mí me cuesta creerlo y aceptarlo. Me da un poco de miedo de que esto que pasó con el examen físico y con pase con la relación médico en general, ¿no? Lo que pasó con el examen físico, que se terminó por abandonar, espero que no impacte o que no termine pasando lo mismo con la relación médico-paciente en general. Yo creo que no, tengo la esperanza, tal vez sea lo mío romántico, pero yo creo que no. Me gustó muchísimo lo que decía en la carta de invitación, hablaba de que somos clínicos, ¿no? Y hablaba de que el médico escucha los síntomas, estudia la biografía, ve los signos, controla los parámetros, piensa, razona, habla con los otros colegas, tenemos dudas, dudamos todo el tiempo, somos clínicos, decía, y después decía que estamos en un momento de muchísimo cambio, claramente que estamos en un momento de muchísimo, y decía, ¿cómo será la medicina interna del mañana? Somos clínicos, seguimos siendo clínicos. Bueno, yo tengo fe en el hecho de que la relación, el encuentro médico, el examen físico, la anamnesis, cambió muchísimo, seguramente va a seguir cambiando, la pandemia la cambió mucho, y bueno, tenemos que estar atentos y ver para dónde va a seguir. ¿Qué creo yo? Que nosotros tocarnos es una forma de comunicarnos, entonces desde no poder darle la mano al paciente hasta hacer un buen examen físico con todo lo que yo hablé antes, con todo el poder que tiene ese rito del examen físico, creo que es algo que no tendríamos que perder, o tendríamos que luchar para que eso así sea. Es difícil, dice, sino imposible, llevar a cabo en toda su dimensión utilizando sola la comunicación a través de pantallas. A mí me resulta imposible. Parte del descontento, la desmotivación que tenemos todos los profesionales, por lo menos los colegas con los que yo hablo, un poco tiene que ver con esto. Vuelvo a decir, impuesto en parte por la pandemia, pero también impuesto por la tecnología. Definitivamente en el encuentro médico hay cosas que son mucho más profundas, ¿no? Lo físico, lo psicosocioafectivo y lo espiritual, y creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista, la dimensión humana, que es lo que marca la diferencia en el encuentro médico. Entonces, a mí me llama la atención un poco esta disociación que ha habido, o que hay, entre ciencia y arte. La medicina o la ciencia médica ha sido capaz de desarrollar una vacuna en un año. Es increíble lo que se ha hecho, es increíble lo que se está haciendo con el tratamiento de la pandemia desde la ciencia. Sin embargo, veo que en el tema del arte los médicos no los veo igual de contentos o igual de satisfechos como deben estar los científicos, por decirlo de alguna manera. Entonces esto nos tiene que invitar a nosotros a reflexionar, a pensar y tratar de ver qué podemos hacer nosotros para cambiar, ¿no? Yo creo que entre el encuentro esto es una necesidad, y voy a seguir defendiendo que el ritual de la anamnesis y el examen físico es fundamental. Miren, fundamental, bien hecho, fundamental, no, fundamentalmente para los pacientes y especialmente para los pacientes, pero también para los médicos. Para los pacientes, como dice aquí, porque se sienten cuidados, pero para los médicos, porque es la manera de sentir que están haciendo para lo que se prepararon. Es darle significado al trabajo y no trabajar en un sistema que es, como dice aquí, técnicamente competente, pero cada vez más emocionalmente deficiente. Y creo que contra eso tenemos que luchar. ¿De quién depende? Y depende solo de nosotros. Así que espero que sigamos juntos tratando de que la relación médico-paciente retome cosas de las que tuvo antes y está perdiendo poco a poco. Muchas gracias, discúlpeme si me excedí un poquito en el tiempo, eso es todo. Se aplaude por internet también. Sí. Se puede aplaudir. Hay reacciones, ¿ves? Mira, ahí te la pongo. Bueno, impresionante. La verdad que
conmovido, no me imaginaba, creo que esto fue una clase de filosofía médica. Sentir el valor terapéutico en los médicos del examen físico, la primera vez que lo oigo, y realmente uno lo ha vivenciado así, porque cuando tuvimos la posibilidad de volver a ejercer la práctica médica, uno volvía a su casa cansado, pero satisfecho, porque hacía para lo cual estudió tantos años. Enormes gracias, Horacio. Si alguien quiere comentar algo, hacerle alguna pregunta a Horacio, validaste el diploma que te dimos cuando viniste en el 18, volviste a mostrarnos que sos un maestro en toda la densidad y la profundidad de la palabra. Muchas gracias, Horacio. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias a todos y gracias por la invitación, fundamentalmente. Una pregunta, Horacio. El doctor Parodi, muy buena, con la humildad de un grande, excelente doctor, un gusto escucharlo. Como estudiante padecemos la pandemia y cierta desmotivación. Ayudó mucho a sus palabras, un estudiante de medicina, qué bueno. Muchas gracias. Una pregunta. Lucio. Sí, vos recién hablaste de algo fantástico que es la parte del arte, ¿no? Y el arte es arte porque nos toca la fibra, el sentimiento. ¿En dónde pones vos lo que siento yo o lo que siente el médico en el momento del examen físico? Qué buena pregunta. Mirá, ¿qué siente del arte del examen físico? Dicen... Perdón, ¿a vos nunca te pasó que decís, encontré esto, tiene esto? ¿No te pasó una noche que te despertás a 3 de la mañana, agarrás un libro, lees hasta las 5, porque mañana tengo que ver a a la mañana la recorrida y no me cierra, y vas y buscas el signo semiológico, buscas el coso le tomás el pulso en los 2 brazos y decís, puta, tenía un tacallazo y me comí hace 2 meses que estoy buscando la fiebre con cultivo? Sí. Bueno, eso, ¿dónde lo pongo? Y eso es difícil de explicar si directamente no se hace, que es un poco de lo que yo traté de hablar, Lucio. Esa satisfacción que uno encuentra cuando encuentra algo, valga la redundancia, eso es difícil de transmitir. Cuando uno tiene una hipótesis diagnóstica y la puede reforzar por algo que encuentra en el examen físico, ¿cómo se transmite eso a los alumnos que descreen de eso? Yo me animaría a decir algo más, que quiero agregar otra cosa, Lucio, porque lo que vos decís es muy cierto, hablas del arte. Ahora, yo me animaría a decir, y lo digo con humildad y me hago cargo, que muchas veces el examen físico, y uno lo hace, aun cuando sabe que no va a encontrar, el examen físico, por eso yo decía que es saludable, el examen físico es un momento de recreo para los médicos. Decime, Lucio, si a vos no te pasó que te tardaste 5 minutos escuchando un corazón cuando sabías que no ibas a encontrar nada en el corazón, porque estabas pensando a ver qué otra cosa se te ocurría. Entonces, esto también hay que decirlo. El examen físico a nosotros nos sirve porque es un recreo del espíritu y del alma y nos permite seguir pensando en otras cosas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que enseñar eso, que mientras estamos haciendo un bien, porque estamos revisando a un paciente, nos estamos tomando un recreo y nos estamos dando un tiempo para seguir pensando, y tal vez después decimos, no le voy a escuchar el corazón, me di cuenta que lo que tengo que hacer es tomarle los pulsos, como dijiste vos. Así que yo creo que hay que ser humilde y decir esto, que el examen físico hay que hacerlo igual, aunque sepamos que no vamos a encontrar nada. Te digo con esto que vos decís de lo virtual, Cronin, en el libro que se llama Las aventuras del maletín negro, tiene una frase que dice que el médico calma desde cuando se escucha el carruaje venir a lo lejos. Muy bueno. Voy a